Vanessa, yo hice mi tarea, como te has podido dar juiciosa, juiciosísima, pero es que mira, me interesó muchísimo de tantos videos que he visto tuyos. Uno donde estabas en una audiencia en la Cámara de Representantes 2016, en ese recinto tan respetable. Pero mira, ahí estaban hablando de eso de utilidad pública. Vos estabas haciéndoles caer en cuenta a los que se les dio una licencia ambiental. Ellos defendían que eso era un proyecto bueno porque era de utilidad pública. Donde dicen, no sé, hay que determinar muy bien eso en qué consiste. Y en eso consistió el debate. Entonces, sí, acláramos, porque desde la comunidad la utilidad pública es una cosa muy distinta. Se supone que un Estado establece lo que es útil para todos y todas. ¿Cierto? Que nosotros tenemos derecho a decir, bueno, en Colombia el beneficio de todos es este, y que somos capaces de llegar a un consenso social, a un acuerdo, para poder hacer ese contrato con el Estado. Porque finalmente eso es lo que tenemos con el Estado, un contrato. Limitamos nuestras libertades a cambio de unas obligaciones del Estado con nosotros. Entonces tenemos que tener en la base social un consenso de qué es bueno para todos y todas. Eso no lo tiene Colombia. Y ese es el debate de la utilidad pública. ¿Qué es lo útil públicamente? ¿Qué es lo que se hace que para todos sea necesario? Entonces la discusión que nosotros propusimos esa audiencia, nos decían que eso era como muy abstracto. Bueno, ¿eso qué es? Eso parece muy filosófico, ¿cierto? Pero no, eso es en la vida concreta. Porque cuando a nosotros nos llegaron las resoluciones para desalojar a la gente, la justificación era la declaratoria de utilidad pública e interés social. Entonces te voy a desalojar, llegaba la resolución. Desalojo para tales y tales personas en este territorio por la fuerza. Usted tiene 3 días para irse de toda su vida, de lo que usted ha construido durante toda su vida, porque unos señores dijeron que lo útil públicamente no era que usted viviera ahí, comiera pescado, hiciera sus labores, sino que eso quedara inundado para una obra. Entonces nosotros decíamos, es que también tiene declaratoria de interés público el pescado. Miles de personas en Colombia viven del pescado. Esa es su fuente principal de alimento. Y mucho más ahora en la pandemia. Sí. Si hay algo que salvó la vida de gente que no muriera de hambre fue el pescado. Todo el Caribe se lanzó al mar a comer pescado. La presión sobre el recurso pesquero se disparó porque no había turismo. ¿Por qué no se murieron las personas que vivían del turismo? Porque había pescado. Entonces, ¿qué era lo que nosotros decíamos? Tanta gente vive del pescado, como que eso no es público, como que no es declarado, como que no hay una relación. Entonces, la energía y el pescado. Resulta que hay una tensión. Declarado de utilidad pública e interés social, la pesca artesanal, que es la comida de la gente, que son las semillas, que son la posibilidad de cultivar. Declarado de interés público y social, la energía, la generación de energía y el agua, pero hay una tensión de derechos. Si esta se impone, esta desaparece. Entonces lo que nosotros proponíamos es, necesitamos volver a llegar a un acuerdo. Señores congresistas nos dijeron que eso era aquí, necesitamos que el país vuelva a conversar con nosotros sobre qué es la declaratoria de utilidad pública, porque no puede ser la minería, las hidroeléctricas, quitando el pescado, quitando fuentes de sustento y las tierras. Bueno, a mí me da la impresión, después de oírte y de verte luchar tanto en contra de este proyecto de Hidroituango, que las hidroeléctricas no tienen razón de ser. ¿Sí lo tienen? ¿Sí tienen razón de ser? ¿En Colombia? Sí. O en otra parte no. En Colombia no. Porque muchos dicen que sí es, digamos, un recurso de energía renovable muy importante, que la matriz energética que tiene Colombia es envidiable y que se pueden hacer proyectos hidroeléctricos que no tengan este impacto fatal como el que ha tenido en Ituango, o siempre son a base de... Precisamente esa es la discusión de lo útil y de la declaratoria, porque si nosotros priorizamos el agua, va a ser muy difícil que digamos que esa agua le vamos a dar un uso
distinto al uso que debe ser prioritario, que es precisamente para que no nos moramos de sed, para que tengamos los alimentos, para que estén regando los campos. Pero las hidroeléctricas para vos no deberían existir. No deberían existir. En el mundo. ¿Por qué? Porque necesitamos esos en el mundo, en este contexto, y con lo que ha pasado. Y también la escala de las hidroeléctricas, porque había pelto, había manera de generar energía a través del agua sin acumularla. Y nosotros en Ituango tuvimos en el río Ituango una planta pelto que tiene ese mismo mecanismo que tienen los pozos para sacar el agua de los pozos, que se puede generar energía con el movimiento del agua sin necesidad de represarla. Y es que el agua tiene una potencia tremenda. O sea, el agua tiene una velocidad. ¿Y por qué han precisado una cosa sobre otra? Precisamente esa es la discusión, porque esa es la discusión sobre lo útil. Si necesitamos que los ríos corran, porque esa energía de los ríos, además es la posibilidad del mayor músculo de la carne del pescado, a los que les gusta el pescado. Es que el pescado es fuerte por la velocidad del río, porque si no la carne del pescado es flácida. Bueno, tú eres vegetariana, sí, no comes pescado. No. ¿Y por qué? No como pescado porque muchos de los ríos del mundo están muy contaminados. Y no como pescado porque siendo muy pequeña vi un cuerpo rescatado del río con mordeduras de pescado. Y desde eso no pude volver a comer pescado. Pensando que lo único que me falta para ser vegetariana es no comer pescado. Pero no estoy diciendo que la gente no coma pescado, pero cada uno tenemos nuestras experiencias. Yo, ¿por qué no como carne de res? No como carne de res porque en Colombia la mayoría de las reses son de paramilitares. No porque haya pasado algo especial con las vacas, y me parecen hermosas, y como pescado, comería pescado si no hubiese tenido una conciencia de qué está pasando con los ríos. Pero yo creo que el tema de si las represas sí deben ir o no es el contexto actual. ¿Qué han hecho las represas? Todas las de Colombia. Todas. En el contexto actual y en el contexto del mundo. Primero, pues que tenemos una crisis planetaria. O sea, tenemos una crisis planetaria y necesitamos es que las aguas estén bien. Estos ríos no solo tienen que estar limpios y sanos, sino que sus riberas tienen que estar bien, porque si no se convierten en un riesgo. Entonces estamos todos obsesionados, se están desbordando los ríos, pero si les quitamos su ribera, si no tienen el bosque que deberían tener, el río se comporta como un cuerpo vivo, por eso es que los llamamos ríos vivos. O sea, él toma decisiones, él se sale, él inunda, él desborda, él rompe. ¿Ese nombre se lo pusiste vos? No, eso fue un colectivo y además existían un montón. Hay muchos movimientos ríos vivos en el mundo. Porque además eso es una conciencia de mucha gente que está alrededor de los ríos, que ve cómo cambia su desembocadura. El río Sinú, en Colombia, hace muy poco, y se ve la huella, él decidió cambiar su desembocadura en el mar. Se corrió unos kilómetros. Nadie le dijo, oiga, vaya, desemboque más allá. Ellos toman decisiones en nuestro mundo, pero es la dinámica hídrica la que está cambiando. Son miles de años para tomar esas decisiones. No es que nosotros podamos decir, vea, este río, hagamos con este esto, con este aquel. Esa cantidad de sedimentos tóxicos acumulándose por años. Colombia no tiene una política, Margarita, de qué hacer con esos sedimentos acumulados ahí. Y entonces nosotros nos fuimos a preguntar, ¿qué van a hacer con Hidroituango? Bueno, en el caso de que, como te respondió el alcalde de Medellín, de que salvaran el proyecto, de que se avanzara en el proyecto, listo, supongamos que bien, el proyecto genera energía. ¿Y qué van a hacer con ese proyecto en 50 años? ¿Cómo devuelven a las futuras generaciones el río? Porque entonces su idea de energía limpia es, está el río en estas condiciones, generamos energía y después cómo lo volvemos a que estaba como estaba antes. No, nos dijeron que Hidroituango era para siempre. Y para vos la solución, ¿cuál sería? Desmantelarlo. Sí. Parar la obra. O retirarla, porque si no soy capaz de controlar el riesgo, o sea, si no puedo tener la tecnología, la ciencia, lo que necesite para decir ese proyecto no es un riesgo, ¿cómo yo me voy a quedar debajo de una roca
que no sé si se me va a venir encima. O sea, eso no tiene sentido, era lo que le decíamos al alcalde. No, es que esto es un proyecto nacional. El proyecto nacional es la vida de nosotros. ¿Cómo así que el proyecto es más importante que nosotros? Porque nos decían, es que Hidroituango es Colombia, hay que salvarlo. Y entonces, ¿nosotros qué somos? ¿Nosotros qué venimos siendo si no somos Colombia? Esa es la mejor pregunta, bueno, es que es la pregunta lógica que viene después de una afirmación de esas. Claro, si te dicen el proyecto es Colombia, sí. Entonces nosotros, ¿qué somos? ¿Qué somos? Porque te están diciendo, esto genera una amenaza, no esté ahí, es posible que se caiga, y encima que usted debe estar de acuerdo. Si yo te van voy a decir esas dos cosas al mismo tiempo. Describime Hidroituango en palabras, ¿eso qué es? ¿Qué es Hidroituango? Hidroituango es el megaproyecto de mayor ambición de Colombia. Es la demostración de que no somos capaces de entender que la naturaleza está en una relación distinta con los humanos, que toma decisiones. Bueno, vos por cuenta de esto has tenido muchos contradictores ahí en Twitter. Yo ya me he metido a pelear por vos ahí. La gente de Fajardo alguna vez quiso hablar conmigo y vos dijiste, bueno, que ahora hay que ser reina de belleza para poder que hable. No, artista, actriz, si me toca ser actriz, si me toca ser actriz para que hable conmigo, yo me pongo a estudiar, a ver, enséñeme cómo es, pero... Mira cómo es, me puse reina de belleza en vez de actriz. Eso fue lo que tú sí, claro. Bueno, no reina porque como yo también participé en un reinado, de pronto me... Eso me contó ella, verdad, no, yo no puedo creer eso. ¿Y ganaste? No, me sacaron, me descalificaron. Reina de Ituango. Ay, no puede ser. Me descalificaron. Tenía las uñas negras, era como muy punquerita para reina de pueblo. Te descalificaron por rebelde. Sí, por rebelde, porque me hicieron una pregunta y les dije, no, aquí lo más importante es hablar de paz y cómo así que la guerrilla y cómo... No, eso no lo dice una reina de belleza. Vamos a hablar de qué libro se leyó y diga, no. Pues mira, ahora eres la reina del agua de este país. Tus contradictores, pues, dicen, yo no sé por qué Isabel la ha emprendido contra Fajardo, solamente con él cuando se puede hacer un panel o hay que hacer un debate con mucha más gente. Pues, ¿por qué solo Fajardo? ¿Por qué solo Petro? Pues porque son los que están aspirando a la presidencia. Porque Petro no es el único que ha hablado de transformación en el país. Los responsables de Hidroituango son más de 100 personas. Ahorita hay imputados 26. ¿Cómo hacemos entonces para dirigir la atención a 26? ¿Cómo hacemos entonces para decirle al país, oiga, ese no debe ser el presidente de Colombia, debe ser otro porque ese lo que hizo fue esto? Fajardo no es por él mismo. ¿Por qué no aceptaba la conversación con vos? Que ese es un sueño que yo tengo, personal. Ver ese diálogo entre Fajardo e Isabel Cristina Zuleta. ¿Por qué no se ha dado ese diálogo? Yo creo que es porque nosotros lo hemos denunciado y porque ese diálogo va a ser usado en los estrados judiciales, sea por nuestra decisión o por la de él. Porque es un diálogo difícil cuando ya has acudido a los procesos jurídicos. O sea, todo lo que digamos ahorita, nosotros lo llevamos a Procuraduría, a Contraloría, a la demanda de nulidad, a las medidas cautelares, a la demanda por delitos ambientales. Todas las denuncias que hemos hecho nosotros, no es cierto que yo salga a atacar a Fajardo. Él nos atacó a nosotros. No es cierto que es que yo esté empeñada contra Fajardo. Es como si nos pusieran iguales. Yo no soy igual a Fajardo. Porque yo jamás haría un daño como el que nos hizo. Yo jamás desalojaría a nadie, ni le quitaría la comida a nadie. Entonces, primero yo no me igualo a él. Él era el que tenía la posición de poder. Es que el gobernador fue él, no yo. Claro, y él fue el que tomó decisiones. Pero entonces me dicen como... Exacto, personas que trabajan con él dicen, pero si Fajardo ha sido de los dirigentes o gobernantes que más han ido a Hidroituango, que más han ido a Ituango a conversar, a dialogar. Sí, pero no con nosotros. Es que, ¿cuál es el problema de Fajardo? Su capacidad de simular. Él es un gran actor. Él sí sabe de actuación. Entonces, ¿qué era lo que hacía? Mientras nosotros estábamos en la calle protestando,
para que él fuera a hablar con nosotros, él se iba para Ituango, convocaba a los campesinos y conversaba con otro. Y salía, aquí estoy conversando, pero es que nosotros estábamos en la otra oficina. Entonces es como si te dijeran, no, yo me voy a reunir con Margarita, y me llevan a otra Margarita. ¿Y de qué hablaban con los de allá? De otras cosas. Pero los que estábamos pidiendo hablar con él no iban, y nosotros nos quedamos ahí plantados. Y entonces saca la foto. Por eso la gran simulación. Saca la foto, miren que sí conversamos con los de Ituango, sí, pero no con nosotros. La única vez que estuvo en un espacio con nosotros fue en el 2013, después del asesinato del primer asesinato de un líder de Ríos Vivos, que nos tocó regresarnos de la ciudad hacia el territorio. Él fue a echar la firma para que nos dieran unos buses y un mercado, pero no a conversar, no a decir en el fondo, este es el problema, resolvámoslo. Siempre lo evadió. Entonces nosotros nos hemos preguntado, ¿él por qué lo evade? ¿Por qué lo evade? Porque no es él. Hoy sabemos la respuesta. Porque detrás de él hay otro montón de intereses. Porque tú eres tú. Y por eso asumes lo que digas en tus redes. Yo soy yo. Y yo asumo lo que... Detrás de mí no hay nadie. No, conmigo hay gente, pero no detrás. En cambio, detrás de él hay un montón de intereses económicos. Entonces, por eso es que él lo asume. Es difícil porque él, para hablar conmigo, tendría que pedirle permiso a todos esos intereses económicos. Tendría que hablar por todos los que hablan. Algún representante de ellos me localizó porque querían hablar conmigo para aclararme todo esto, porque yo creo que había puesto unos tweets en tu favor. Porque estábamos en protesta, nosotros estábamos en la protesta. Exactamente, entonces yo dije, pero ¿por qué van a hablar conmigo? Yo que no tengo pitos en este entierro, no tengo velas en este entierro. Deberían hablar con Isabel, ¿por qué no hablan con ella? Y en eso quedó, porque nunca me contestaron ya esa segunda parte. Entonces digo, bueno, esa es una conversación que nos están debiendo, Isabel. Esa conversación tuya de Fajardo, porque va a ser, como dices, porque es candidato a la presidencia, esa nos la debe. Y vamos a hacer todo lo posible para que se sienten a hablar y poder saber cómo responde Fajardo a todas estas cosas. Bueno, la buena noticia es que después de todo lo que te rogamos, tus seguidores, la gente que está contigo en el movimiento, pues por fin decidiste lanzarte al Senado. No estuviste nunca dispuesta a eso, ¿no? Como que nunca fue algo en lo que pensaste, pero entonces ¿en qué momento ya decides que sí vas al Congreso? Bueno, hubo como 3 momentos, realmente. El primero, como de análisis de la situación actual del país y del territorio. Yo creo que nosotros hemos hecho todo lo que ha estado en nuestras manos. Como que no tengo en mi cabeza algo que Isa debió haber hecho esto y no lo hizo. Todo lo que se nos ocurrió, desde bloquear la obra, las vías, ocupar alcaldías, denuncias, investigaciones de todo tipo en el Banco Interamericano, giras internacionales. Yo creo que el movimiento ha hecho todo lo que se le ocurre a un activista hacer, hasta el pelotarnos, porque hicimos una vez una marcha hermosa además, nos pintamos el cuerpo en la Alpujarra, o sea, nosotros toda la creatividad, hemos hecho actos simbólicos, todo, para decirles, oiga, estamos aquí, la gente del cañón existe, merece respeto, el ecosistema merece respeto, el río, el bosque, los muertos. Entonces llegamos a un momento en el que dijimos, ¿qué más es lo que tenemos que hacer? Tenemos la obra parada, tenemos órdenes judiciales, nadie las cumple. Tenemos un juez de la República diciéndoles esto es lo que tienen que hacer, díganles si ese macizo rocoso es estable o no, es decir, si esa obra es estable o no, lo más importante de la vida, ¿sí? Y no nos responden. Vamos a ajustar 4 años sin respuesta. El juez les ha hecho audiencias y no responden. Entonces nosotros llegamos a un momento que, ¿qué más vamos a hacer?
¿Qué más vamos a hacer? Somos uno de los movimientos, de los pocos movimientos que tienen medidas cautelares, que tienen medidas de protección colectivas, con identidad, sin ser indígenas ni afro. Tenemos medidas con enfoque diferencial. O sea, hemos logrado unas cosas impresionantes y no hay respuesta. Entonces el movimiento se siente acorralado. O sea, ¿qué más podemos hacer? Y encima la violencia se está disparando. Nuevamente, hemos tenido como unos altibajos, otra vez sembrando minas antipersonales, otra vez ejércitos de 30 hombres completamente armados en los territorios, otra vez desapareciendo las niñas, otra vez llevándose a los jóvenes, otra vez el reclutamiento forzado, otra vez bombardeos, otra vez y no más. ¿Qué más tenemos que hacer? Y es como si se te fueran acabando las ideas. Y eso que hemos tenido muchas. Pero ese fue como el primer momento. Bueno, ¿y si esto sirve de algo? ¿Y si esto puede ayudarnos en algo? El segundo momento fue cuando empieza a regarse el rumor, precisamente por las peticiones públicas, y se regó el rumor en el Cañón y en la zona, sin yo haber dicho que sí, sin el movimiento haber dicho que sí. Ya el Partido Conservador estaba furioso, el Centro Democrático, el mismo fajardismo, que cuidado se mete en eso, que eso es vender la lucha. Y toda la gente, Isa, parece que eso sí funciona, porque si ellos están incómodos, es una muy buena señal. Como que esto sí es por ahí. Es por ahí. Porque si entonces están tan incómodos, incomodémonos más. Yo creo que vamos a ganar nosotros. No tenemos ni un peso. Pero por lo menos estamos ahí incomodando. Como que les incomoda esta posibilidad. Y una vez en el Senado, digamos, ¿qué proyecto tienes? Bueno, entonces el tercer momento, ya voy. Ese fue como el segundo. El primero fue la situación, como el acorralamiento. Sí. El segundo es que, oigan, los contradictores como que no quieren, entonces hagámosle, porque justo hay que hacer lo que no quieran. O sea, ese es el indicador. Y el tercer momento fue ya ver como el cariño hacia afuera de la gente. O sea, yo me sentí conmovida de ver tantas luchas, tanta necesidad de esperanza en el país. Feliz. Pero yo, ¿con qué derecho voy a ser egoísta, solo pensar en mí, en mi matrimonio, en mi finca, en lo que quiero, si hay tanta necesidad de que demos un lugar para la esperanza? Porque esta no es la única lucha, hay montones por todo Colombia. Y para mí eso fue muy importante. Fue muy importante como decir, yo no quiero, esto no es lo que yo quiero para mi vida. A mí me atormenta, yo no quiero vivir en Bogotá. A mí el frío me hace como daño, yo me siento como mal con el frío, me gusta el calor, el pelo se me pone horrible, se me alisa. Yo me siento bien con el calor y me atormenta, pero también digo, el país necesita otra cosa. ¿Y qué proyecto, cuál es tu proyecto en el Senado? ¿Qué cosas se pueden adelantar ahí? ¿Qué cosas se pueden volver ley? Bueno, nosotros en esa asamblea hicimos una asamblea para definir este asunto y la gente me da el mandato primero de potenciar la posibilidad de control político. Lo que necesitamos es que los que están haciendo las cosas mal sepan que nosotros sabemos. Lo que necesitamos es desenmascararlos. Esto que hemos hecho como movimiento, Isa me decía, lo tienen que hacer un montón de gente en todo el mundo. Todos los colombianos y colombianas tenemos la tarea de hacer control de las acciones de lo público, de eso de interés público. Si es público, todos deberíamos estar pendientes de ello, y no lo estamos. Entonces la primera tarea es potenciar la capacidad de hacer control, no tanto hacer leyes. Hay unas veces que hay que quitarlas. Por ejemplo, la de utilidad pública, hay que transformarla para que sea realmente un consenso de la sociedad. Bueno, lo prioritario en Colombia para nosotros tiene que ser el agua, pero conversémoslo, si hay otra prioridad. Para nosotros es el agua, eso, por encima de todo, de todas las escalas. Pero si hay otra, conversémoslo. Pero necesitamos una legislación que de verdad diga esto es de utilidad pública, no la minería,
no la cierre, no, la comida, las semillas, el pescado, el aire limpio, los ríos limpios, no soñamos eso, que eso pueda llegar al Senado, pero además transformar el sistema que hoy existe para todo el tema ambiental. O sea, no está funcionando. Las corporaciones ambientales son corruptas, las corporaciones ambientales no sirven para el tema ambiental, son una mafia. Nosotros nos desgastamos los activistas llevándoles pruebas, documentando el daño ambiental, la contaminación. Ellos sancionan a la empresa y le cobran un montón de plata por lo que nosotros logramos probar, porque no son ellos los que lo logran probar, somos los activistas. Lo sancionan, le cobran plata y esa plata es para la burocracia, no es para tratar de reparar el daño de lo que hicieron. Eso hay que cambiarlo, eso es absurdo. Eso hay que cambiarlo y solo se puede cambiar allá, en el Congreso. Solo allá podemos decir, no señores, esa platica es para reparar el río. ¿Cómo hay que elegir esta mujer con urgencia? Con urgencia. Con urgencia. Mañana. Es que Virgen Santísima. Es como estaré desesperada, que yo soy atea y digo, Dios, Diosito Santo, ayúdanos para que esta mujer llegue al Senado. Bueno, yo diría, y yo creo que estás de acuerdo, que el sistema político de Colombia está hecho por y para la corrupción, ¿no? ¿Cómo? Si te vas a meter ahí, ¿cómo vas a lidiar con eso? Yo diría, o sea, detesto pensar que es imposible meterse a la política sin corromperse. ¿Cómo lidiar con eso? No tengo idea. No tengo idea qué voy a hacer. Pues es que todavía porque digamos en las listas, estas listas al Senado, ahí siguen peleando para ver si meten a la señora del uno y del hoy, otro. bueno, del uno y del otro, como que esos puestos, además esos si escaños fueran hay que de cuadrarlos. de su propiedad. No, es que La eso señora. La señora, mire, me tengo que corregir cómo se ve el patriarcado todavía. Me tengo que corregir. Sí, pero digamos que hay que pagar esas deudas, digamos, no es propiamente corrupción, pero es una manera de hacer política indecente, Sí. porque no es del todo correcta. Vamos, a mí que me piden que vaya para el Senado, cosa que ya aquí se los digo otra vez, 100 veces no. No porque, exacto, porque la gente que debe estar en el Senado tiene que ser así como ella. ¿Me entiendes? Por lo menos vos tenés un proyecto. Yo no tengo ninguno y me lo tendrían que inventar ahí como 10 que están detrás de mí redactándome cosas para yo poner la cara y decir y hablar de algo en el Congreso y hablar en la prensa y decir. Pero ¿cómo que no tienes un proyecto? No, mi proyecto es hacer que vos estés ahí. Ese es el principal proyecto que yo también tengo, que otras personas, ese mismo que tú estás diciendo, me dice el movimiento, Isabel, vaya para que otros y otras luchas puedan hablar. Bueno, lo mismo que tú estás haciendo. Claro, pero pues hablar con este Organizar, de causa. O sea, pero decirle a los compañeros que no nos dejaban entrar a la alcaldía, que porque tenían botas y estaban sucios, sí, le tienen que llegar allá algún día. A hablar ellos por el pescado, por el plátano, por la yuca, haciendo ellos mismos. Es el mismo proyecto. Tú me estás ayudando con mi voz y yo necesito ayudarle a otros con la voz, pero ese es el proyecto que necesitamos. Ya me siento mejor. Sí. Me siento mejor ahí. Pero no te respondí la pregunta de la corrupción. Ay, sí, ¿cómo No, iba a hacer? No, porque cuando me dice no sé, entonces yo no sé qué voy a hacer, pero sí. Pero lo que sí sé es que yo me debo a una asamblea. Yo no soy por mí misma. O sea, yo tengo que tener los pies en la tierra y creo que eso es lo que nos falta a muchos. Que yo tengo que ir a consultarle a la asamblea. Si ustedes creen que esto está mal o está bien, es que uno no se las puede saber todas. ¿Cómo podría uno limitar eso? Ese control que hace el proceso organizativo de base. Isabel, usted se está equivocando, eso me lo han dicho muchas veces mis compañeros. No, así no es. Y votamos, es la democracia interna, autónoma. Yo lo que creo que sí voy a hacer es consultar todo el tiempo al proceso organizativo de base, a la asamblea, a otros, escuchar.
Lo que le falta a la política es gente que quiere escuchar. Uno ve mucha sordera y mucha microcorrupción. Yo le llamo microcorrupción porque no es el delito, no es el delito, sino esa manera de transar las cosas por debajo de cuerda, de ese transaje, de negociar cualquier relación. Y entonces tú ayúdame en esto, pero yo te ayudo en esto. No, es que yo no estoy de acuerdo ese contigo. intercambio es terrible, porque fíjate que eso se me olvidó de decir ahorita de cuando me proponen ser senadora. Digo, bueno, ojalá yo pudiera decir, ok, muy bien, yo me pongo de cabeza de lista con la condición de que me pongan los 10 primeros, que los 10 primeros que estén ahí sean todos líderes sociales, todos. Que no haya la esposa del señor y que no haya que pagarle favores a nadie. Como eso sería, digamos, una manera de soñar con jalar una lista del Senado, pero pues no tengo la carne para eso, porque además tendría que ayudar a jalar la lista y desaparecerme al otro día porque no tengo nada más que hacer. Porque lo tienen que hacer ustedes, ¿me entendés? Tendría que yo ayudaría a jalar y que se queden los que sí tienen que estar ahí, no personas como yo, señores, qué pena. Bueno, Francia. Bueno, Francia, yo la conozco de la lucha social, es una lideresa del territorio del Cauca. A mí me gusta mucho porque se nota dentro del pacto histórico los que venimos del movimiento social. Se nota por la manera como hacemos las cosas. Entonces a mí me encanta, nosotros no hemos conversado ni tenemos un proyecto que digamos vamos a hacer juntas esto, pero llegamos y la narrativa es la misma. Pero es porque venimos de esos lugares de la lucha. Entonces tenemos el mandato, la construcción de mandatos populares, la apuesta en contra del extractivismo. O sea, nosotras nos encontramos narrativamente en los mismos asuntos estructurales que queremos abordar, ella desde su candidatura de Soy Porque Somos y nosotros del Movimiento por el Agua y la Vida, sin llegar a ningún acuerdo. O sea, no tenemos que transar nada, esa transacción, porque venimos de lo mismo y sabemos los problemas que estamos viviendo los de abajo. Entonces eso es genial, porque la verdad es que hoy falta más movimiento social en el pacto histórico. Hoy no estamos los que tendríamos que estar y falta que se le dé más lugar al movimiento social. El movimiento político, los partidos políticos tienen mucho que aprender de nosotros, mucho que aprender. Nosotros también tenemos que aprender de cómo es el mundo de la política electoral, porque no la sabemos. Entonces yo me siento ingenua, a veces siento como que me están haciendo codo, como que me están echando codo, no sé muy bien cómo se mueve la cosa, y la veo a ella también un poco a la defensiva, y me siento reflejada también como sospechando, esto cómo es que se mueve, realmente estamos en un mundo que no lo conocemos. Yo me siento acompañada por Francia, así como me siento acompañada por ti. Ahí en ese espacio, es decir, yo no sé cómo es esta agua, no sé cómo nadar, pero por lo menos ella está ahí, qué bueno que está, ahí vamos. Lo que no me gusta también me gusta, su candidatura ha sacado a flote ese racismo estructural, lo visibiliza, claro, lo pone de manifiesto. Muy importante. Y eso es importante, y lo que me duele es que lo tenga que soportar. Porque claro, cuando se pone en evidencia, pues soy yo el sujeto de esa evidencia. Entonces me duele escuchar entonces, es la candidata afro. Ella no es candidata por ser afro. Yo no voto por ella por ser negra, porque sea negra, no por sus ideas, por la claridad de sus ideas, porque viene del proceso popular, no por ser negra, porque eso es racismo. Precisamente que yo tome una decisión en razón de su color de piel. Y eso a veces me duele escucharlo y decir, no, es que ella sí, mire que es un afro y eso ese variopinto que nos muestran. Entonces estamos en una mesa, mostremos la mujer y el hombre y ya por eso hay equilibrio. Eso es mentira. Mostremos el indígena, el afro, el campesino, el hombre y la mujer, y ahí sí está la diversidad. Eso no es cierto. Todos pueden ser blancos y estar la diversidad. ¿Qué son los indígenas
en Alemania, blancos. Pues, todos los indígenas no son como los nuestros aquí, aquí no en Latinoamérica. Entonces me cuesta mucho ver como ese disfraz, esa apariencia de que estamos siendo incluyentes, cuando en el fondo es solo una foto. No, miren, estamos, a ver qué reflexión hay adentro, qué posibilidades reales hay de transformación desde eso. Y entonces me duele a veces que para poder resolver un problema tan profundo haya que exponernos tanto. Yo misma me siento ahí, expuesta. Dígame cosas que a otros no les dirían. ¿Y usted por qué se viste así? No parece del campo. ¿Por qué me toca a mí exponerme ¿Te dicen eso? eso? Sí. Es que miren cómo habla. Ella no es de ese pueblo. Como me toca sacar la cédula para decir dónde nací, por cómo hablo, por lo que estudié o por cómo me visto. ¿Por qué nos toca exponernos de esa manera? Pero ¿y cómo hacemos para dar una transformación si no nos exponemos? ¿Cómo hago para decirte que yo sí nací allá, pero me puedo vestir como quiera y no dejo de ser de allá? No tengo que pedir permiso por cómo me visto. O sea, es ese tipo de exposición que nos toca a ciertas mujeres más que a los hombres. Sí. Y eso me duele también, porque sufre uno. Porque tengo que estar pendiente. Pero después quisiera ¿Y tocar el otro no? tema del feminismo, pero antes, Petro, ¿cómo lo ves ahí? Bueno, Petro, a mí me impresiona su capacidad de escucha. Pero muchos dicen que no, pues la fama que a veces le quieren crear a él es que él es llevado de su parecer y que no escucha a nadie. Yo lo he sentido escuchándome, a mí. He sentido en los escenarios públicos que recoge las observaciones, las tramita y las devuelve. A mí me gusta la manera como recoge. Me parece impresionante esa timidez de Petro. O sea, esa capacidad que tiene de ponerse en lo público y al mismo tiempo verlo tan tímido. Me decían, ¿cómo así que tímido? Es lo que yo siento. Pareciera una persona distinta a cuando habla, se transforma, Sí. a cuando está en silencio. O cuando está siempre aquí con el Sí, como me da confianza su capacidad de escucha y también su timidez. Siento que es un hombre que le ha tocado protegerse mucho. Me veo reflejada cuando lo siento protegiéndose, porque yo también me siento pendiente de qué daño me van a hacer. Creo que es la posibilidad de hacer un tránsito importante en el país. No creo que sea la solución, pero creo que posibilita transitar a un país distinto. Creo que es un buen puente. Sí. Mira, ¿qué piensas de lo que dijo acerca del feminismo? Cuando catalogó un feminismo como o el que él apoya o se refirió al feminismo popular. ¿En qué sentido crees que lo hizo? ¿Por qué lo han criticado tanto? Por eso, las mujeres mismas. Yo creo que las mujeres tenemos una pelea con nosotras mismas también grandísima. Tenemos una pelea tremenda, porque claro, nos dieron un rol socialmente asignado, no nos preguntaron tampoco si lo queríamos, de transmitir la cultura. Y yo creo que hay una pelea con la sociedad y una pelea con nosotras. Y a veces no sabemos cuál es esa. ¿Por qué habrá dado tan duro eso del feminismo popular? Porque dicen es que eso es lo que hace Petro, dividir. ¿Dividir? Entonces, dividir. No, a ver, ¿por qué ha dado tan duro? Porque te sientes excluida. A las que les dio duro es porque no se sienten populares. A mí no me dio duro. Yo soy feminista popular. Sí, ¿eso es todo el feminismo? No. El feminismo popular. Porque eso que dices es completamente cierto. ¿Por qué se sintieron aludidas? Exacto, porque se sienten excluidas. ¿Por qué se sienten excluidas y no? Seguramente van a decirte, pero ¿por qué las que nos sentimos Porque excluidas? nosotros populares también. Sí, porque tú te sentiste excluida. Absolutamente no. Entonces a mí la pregunta es que aprende uno con esta mujer que me hago es, ¿y ellas por qué se sintieron así? A ver, ¿cuál es el feminismo popular? No, tú cómo te sientes como feminista.
¿En qué feminismo te ubicas? Ay, es que no hay varios feminismos, por supuesto. Pues sí, hay muchos Hay un predicados. montón. Sí, Hay unos que dicen que las transgénero son un culto al patriarcado. Claro. Pero es cierto, Y es eso, que a ver, el feminismo tiene muchos predicados, ya sabemos, porque hay feminismo liberal, feminismo de la diferencia, feminismo marxista, feminismo interseccional, ¿no? Ecofeminismo, feminismo popular, entonces, por ahí hemos oído feminismo artesanal. comunitario. Entonces, ¿por qué, si existen estos otros predicados, no resultan tan ofensivos como cuando... No, es porque lo dijo Petro. Si lo hubiese dicho yo, nadie me paraba. Es porque lo dice Petro. Si lo hubiese dicho otro, tampoco pasa nada. Exacto. Es el lugar del poder, de enunciación que tiene Petro, de potencia de su palabra. ¿Por qué? Porque va a reflejar en otros y en otras. Bueno, y ahora hay algo que es cierto, y es que estamos dentro de una sociedad patriarcal y es inevitable serlo. Es decir, hay machismo dentro de la izquierda, dentro del progresismo, Sí. en todas partes. Digamos, yo me considero una mujer machista en muchas cosas y he tenido que Yo ir también. corrigiendo, tengo muchas Y es mi huellas. esposo el que me dice, cuidado, cuidado. Pero toca ir. Hoy dijiste algo muy importante en tu conferencia, y es que no podemos hacer una transformación social o no podemos hacer feminismo sin los hombres. Sí, no se puede. No podemos, y tenemos que ir aprendiendo Pero todos esa es una juntos. postura de un tipo de feminismo. Ay, ¿de cuál? Hay otros tipos de feminismo que dice, es entre nosotras, es con las mujeres, es solo las mujeres. Pues yo voy más con el tuyo, con el que acabas de decir. Con el mío, ya hay uno mío. Feminismo, Otra nueva tendencia. No, pero mira que eso es muy importante, y es saber el lugar del otro. Porque finalmente, ¿qué nos están diciendo? Como todas las mujeres somos iguales. Cuando nos están diciendo solo hay un feminismo en esa discusión, Sí. solo hay uno. Solo O hay sea, uno. todas las Que mujeres por lo somos que iguales. lo de Petro es dividir y solamente hay uno. No, no es cierto. Todas las mujeres no somos iguales. El género no hace que seamos iguales. Y por eso es que con las posturas ambientalistas y con las posturas de base que reivindicamos la diferencia, nosotras no nos sentimos iguales a las mujeres urbanas. Y eso no quiere decir que no las recibamos. No nos sentimos iguales a las batucadas maravillosas. Nosotras en el campo tenemos otro ritmo, y eso sí vamos y nos bailamos la batucada, pero ¿somos iguales? No. ¿O qué mujer de la ciudad quiere ser igual a una campesina y a una mariquera? Ay, sí, no, porque hay un lugar de superioridad. Entonces las campesinas tenemos que querer ser iguales a las mujeres de ciudad, pero las de ciudad no poder aspirar a ser una campesina, porque es una relación de poder, de qué es lo que estás deseando. Mira, has dado tanta claridad con esto de que no se sientan populares las que protestaron. Porque Pedro dijo eso me ha fascinado. Sí, digo, ¿cómo te ayuda a ti siendo mujer en este mundo? Bueno, ¿en la vida de activista o en la vida personal? En la vida personal, ¿cómo te ayuda con esto de ser mujer? A mí me encanta ser mujer. Yo me siento muy bien siendo mujer. ¿Y por qué? ¿Por qué te lo Me gustas? gusta. Yo creo que me lo gozo porque me ha costado. Y cuando hablabas también hoy de la belleza, ¿te sentías bella? Durante mucho tiempo no. Durante mucho tiempo peleé con mi belleza. No quería ser bella. Me dolía ser bella porque representaba un riesgo, un factor de riesgo. Ser bella representaba la posibilidad de que me hicieran daño, y por eso no quería ser bella. ¿Y cómo habitas tu cuerpo? Estás cómoda, bueno, se te ve, pero digamos, ¿cómo vives tu cuerpo? Bueno, después de entender lo que había pasado, por qué no quería ser bella, porque eso no se sabe, ahora lo digo como si fuera nada, pero eso es una búsqueda interna impresionante. O sea, yo me recogía todo el tiempo el cabello, nunca me ponía vestidos, era distinta, estaba peleando conmigo misma. No sabía por qué no quería ser bella.
ni quería sentirme así. Después fue que supe, ¿no?, que eso podía ser un riesgo, y después de que lo supe, pues ya me siento bien con lo que soy. Me confrontó mucho Tuluá y el Valle del Cauca, porque las niñas de mi edad todas se querían operar, todas se querían poner tetas, cambiar los pómulos. En Cali hacen un montón de operaciones, se alisaban el cabello, y para los grados de bachillerato todas pedían de regalo una cirugía. Y yo me sentía como tan pueblerina, como tan, yo no quiero eso. Y no quisiste tener hijos. ¿Y por qué? Porque creo que Colombia no da posibilidades para que un niño crezca con lo mínimo. Por eso. ¿Y tu marido está de acuerdo con eso? Sí. Y segundo, porque el planeta necesita que seamos menos, porque la huella ecológica de un hijo es grandísima. Y tendríamos que hacernos responsables y hacernos cargo de la huella ecológica de los hijos. Yo hoy no tengo cómo hacerme responsable de la huella ecológica de los hijos. No tendría cómo, porque la misma sociedad, el mismo sistema que tenemos, el tipo de baños que tenemos, que nos vendan solo pañales desechables y no de tela, que haya dificultades para tener unos alimentos distintos, que transiten los alimentos, las fresas de hoy. ¿Cuál es la huella ecológica de esas fresas? Vienen de tierra fría. Para estar aquí, la cantidad de emisiones de gases de efecto invernadero para esa fresa, estar aquí, es tremenda. Y entonces yo quiero darle a mi hijo todo eso y no ser consciente de la huella ecológica, me queda muy difícil, porque ya lo tengo muy interiorizado. Mire, el aborto, ¿qué piensas? Mira que en el año, a mí me encantó una discusión con las compañeras de la Asociación de Mujeres Defensoras del Agua y de la Vida, la mayoría campesinas, barriqueras, pescadoras, que fuimos a una marcha de mujeres del 8 de marzo en Medellín. Y había las pancartas sobre el aborto, y todas me miraban como... Pues no habíamos ido a una marcha de las mujeres en una ciudad grande. Nosotros hacíamos cosas de mujeres, pero pues por allá en la vereda, nos reuníamos, o sea, no teníamos eso, que queríamos ir a ver esas feministas, a ver cómo eran. Entonces estaban todas las pancartas. Y llega una compañera y me dice: Isa, pero ¿cuál es el problema con el aborto? ¿Cuándo a las mujeres se les olvidó? Yo, ¿pero cómo así? Es que las mujeres están pidiendo asistencia para el aborto. Y yo le expliqué que había muchas que morían precisamente porque no había higiene, no había condiciones sanitarias para una práctica de un aborto en condiciones seguras. Y decía, pero ¿cómo así? Es que eso es un asunto de la intimidad. Se expone para que un médico lo haga. Y yo misma lo había olvidado. Y es que las mujeres en la ruralidad saben cómo hacer abortos. Nosotras teníamos ese conocimiento. Saben qué plantas hay que tomar. Y entonces la pregunta fue: ¿en qué momento lo olvidamos? ¿Cómo así que hay que conversarlo con otras y otros? Yo no había entendido que era que nos lo habían hecho olvidar, pero además que era un asunto de la intimidad de la mujer. ¿Cómo así que no tenemos derecho a tomar esa decisión? No, es que ni siquiera se consulta. Nosotros sabemos lo que hay que hacer y sabemos el límite del tiempo, hasta cuántas semanas se puede hacer sin ir en contra de tu espiritualidad y de un ser. El límite. Ahora, que eso se puede hacer en cualquier momento, no. Hay unos límites. Y hay unos límites éticos, no solo sanitarios, no, hay unos límites éticos de respeto a la vida. Para mí fue decir: yo respeto profundamente a las mujeres en su decisión. Creo que sí es una decisión nuestra, pero de ahí a que yo esté de acuerdo con que se transgredan esos límites éticos, ¿no? Eso tiene que tener un marco
Eso no es un mecanismo de planificación. Claro que no. No lo es. Yo pienso que es un debate absolutamente necesario como debate, porque no es un tema ligero, no es una decisión fácil. Vamos, yo que pasé por ahí, entre otras cosas escribí sobre eso en el tiempo y también me fue pésimo. Digo, me criticaron mucho por eso, pero es porque precisamente es un momento tan crítico, ¿no? Y que exige existencialmente tanto de uno, porque es una decisión con respecto a la vida, y a la vida y a la muerte, porque es que ahí pasa todo, ¿no? Es como si en ese vientre ahí está la tumba y está el nido de la vida. Entonces es muy confrontador para la mujer, y a las únicas que nos toca pasar por semejante estado, estado que también es un estado emocional y psicológico, es a nosotras. Entonces solo por eso debe ser un tema de nosotras y tratado por nosotras, es nuestra jurisdicción. Entonces para cualquier mujer, o bueno, no para cualquiera porque ya vemos que hay unas que no están de acuerdo, pues es una invasión, es un atrevimiento que la ley tenga que meterse con nuestros cuerpos. Pero también que el cuerpo, que el mundo de lo sanitario, que era lo que me decían ellas. Claro. Ir a un hospital, o sea, era como ir, no estoy entendiendo por qué las mujeres de la ciudad quieren ir a un hospital. Eso es un asunto nuestro. O sea, ni siquiera allá tendrían por qué meterse. Sí. No es un asunto de los hombres. Los hombres no tienen que ver con esto. No, es que es un asunto de la intimidad. No son los hombres, es la sociedad. Hay que entender que es un asunto de lo profundo. Ahora necesitamos estar acompañadas, Sí. necesitamos estar rodeadas por una cultura que no nos persiga tanto, que no queramos salir huyendo y hacer cualquier cosa mal hecha y atentar contra nuestro cuerpo. Claro, y que como igual pasa, pues por eso es que tiene que haber políticas de asistencia sanitaria para eso, porque de todas maneras las mujeres van a seguir abortando, ¿no? Como lo han hecho siempre, porque también es como Es un asunto de salud pública, claro, y no pero ¿cuándo empezó? Ni de religioso. No. ¿Cuándo empezó? Porque me decían ¿en qué momento empezó entonces esto a ser un debate? No, ¿en qué momento las mujeres empezaron a abortar? ¿Hay algún momento de la historia donde se diga no se ha abortado? Yo quiero saber eso. Porque es que no lo conozco. O sea, si uno se va a revisar los animales, porque lo que propone el movimiento es volvamos a ser más animales. Revisemos el mundo animal, que tiene mucho que enseñarnos. ¿Qué hacen los animales? Primero, desde cachorros, aprenden a conseguirse la comida, o a cazar, o a recoger los frutos. Segundo, aprenden a defenderse. Y por último, a reproducirse. Si no tienes las primeras dos condiciones, es decir, cómo conseguirte la comida y cómo defenderte, porque el otro es una amenaza también, necesitas proteger tu manada, no puedes cumplir la tercera condición. ¿Quién dijo que en una manada de lobos todos pueden tener hijos? Eso no es cierto. Solo algunos pueden tener hijos. Y nosotros estamos pidiendo una reflexión, volvamos a mirar los animales, que tienen mucho que enseñarnos porque nos creemos superiores. Y me parece que otro asunto que también se mete ahí en el tema del aborto es metafísico, porque no se sabe en qué momento hay alma, en qué momento no, qué es el alma, qué es, ¿me entiendes? Sí. Está incluida esa discusión sobre en qué momento el ser ya es persona, ¿no? Porque parece que a los religiosos les importa mucho es cuando el alma está, pero es que hay que partir de que no sabemos el alma exactamente qué es. Y si está o no. Si está o no. Pero mira que eso, para mí, cuando estábamos haciendo la lectura de los temas ambientales, cuando nosotros pensamos en la salida de los problemas ambientales, pensamos justo en eso. Estábamos revisando, ¿qué vamos a hacer? ¿Cuál es el meollo del asunto en los problemas ambientales hoy que tiene el planeta? Y revisando y entendiendo y discutiendo, decíamos, la separación del hombre y la naturaleza.
La separación del hombre y la naturaleza, antes del cristianismo, o el aporte del cristianismo tan importante, tan trascendental, habían muchos filósofos que hablaban de que los animales también tenían alma. Fue el cristianismo, en el siglo XVII, el que hizo la separación más radical y dijo que solo los humanos teníamos alma y que cada ser tenía un espacio en el mundo y que en la escala de todos los seres estábamos los humanos y que por eso entonces definíamos por los demás. Yo sí creo que aquí hay que revisar lo que está pasando en la separación hombre-naturaleza para poder definir ese asunto del alma, porque el alma es el derecho a la vida. Casi que lo que nos dijeron es, los demás podemos usarlos y tirarlos. Entonces hoy la discusión es cuándo el ser humano adquiere el alma, cuando en el siglo XVII el cristianismo nos dijo que los humanos estábamos por encima de todos. Pues yo no entiendo eso. Nosotros no estamos por encima de todos, ni de esos seres, pero tampoco de los demás, de ningún animal, de ninguna planta. Pues Isabel, yo creo que aquí sí nos podemos quedar 2 días ¿Cierto? conversando, No porque conversemos tiene fin. más. Pero te digo una cosa, alma. El alma de los ríos de Colombia, el alma del agua eres tú, Isabel. Y yo sí, te digo, me pongo de tapete, voy a hacer lo que esté a mi alcance para que esta mujer sea senadora de la República. Para hablar del alma. Ay, Dios mío. Porque Esos senadores nos van a sacar allá. Cuando hablemos de esto con los cristianos, allá, ¿qué vamos a hacer? Pues hermana, pues vos que tenés esa voz y esa elocuencia para decir las cosas, hoy lloramos todos en tu conferencia, te dijiste tantas cosas hermosas, yo ahí hice todos los apuntes que pude, pero bueno, no tengo más tiempo de conversar, por lo menos ante esta cámara. Ah, bueno. Muchas gracias. Gracias Por a ti. estar ahí, a mí se me ha olvidado la cámara. Gracias. Palacio de Justicia es la muestra de la absoluta impunidad de un país. La absoluta impunidad porque duró mucho tiempo sin saberse qué era lo que realmente había pasado, con versiones oficiales que no coincidían nunca ni coinciden todavía con la realidad de la prueba, pero sobre todo también con un elemento que nos puede demostrar la indiferencia de la gente. En el centro de Bogotá, durante 2 días, se quemó el Palacio de Justicia, se incineraron seres humanos, se desaparecieron seres humanos y nunca pasó más allá de pedirle a la empresa de aseo que recogiera los restos.